La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Como preámbulo a meternos a la narrativa de Pablo en el capítulo 12 de su primera carta a los Corintios, seguimos profundizando el sentido de talento, el sentido de don o carisma. Ya comentábamos que los carismas se reciben de manera sobrenatural a través del Espíritu Santo. Comentábamos que el Espíritu Santo, dentro de la teología sostenida en la experiencia de los creyentes de cuál es la manera como el Espíritu nos ama, el Espíritu se hace presente en nuestras vidas, y decíamos que es formando comunión, ayudando a que nos encontremos, a que vivamos ese misterio del amor como entrega mutua, ¿no? Bueno, el Espíritu en este mundo actúa en esta realidad de nuestra vida en este mundo, actúa a través de estos dones y carismas que nos ha dado, ¿no? Son regalos sobrenaturales que capacitan al creyente a contribuir a la edificación del cuerpo vivo de Cristo, ¿no? De este estado, descrito con el término del reino, ¿no? El poder vivir como ciudadanos del reino, como parte del reino. Recordemos el término griego utilizado en los evangelios, que normalmente traducimos como reino, basileia. Me gusta más traducirlo como soberanía, centralidad. El Espíritu empuja para que nuestra conciencia madure, se ubique, se sienta a sus anchas, experimente a plenitud la bendición que es que Dios sea el centro de tu vida. Esta soberanía que no tiene nada que ver con la manera como algunos soberanos colectivos o individuales imponen su voluntad a otras personas. La soberanía de Dios está centrada en el amor, el dinamismo del amor, y lo mejor que nos puede pasar es captar eso y aprender a vivir así, gobernados a través del amor de Dios, es decir, orientados, focalizados, direccionados desde ese amor de Dios que recibimos en la comunicación del Dios que se nos entrega y que a su vez nos invita, nos envía, nos misiona para que podamos compartir ese amor a nuestros hermanos y hermanas. Bueno, los carismas o dones del Espíritu que recibimos a través de los sacramentos del bautismo y la confirmación, conocidos como sacramentos de iniciación cristiana. El tercer sacramento de la iniciación cristiana es el sacramento de la comunión, del participar del cuerpo y la sangre del Señor, pero hay una progresión, ¿no? La progresión de ser incorporados al cuerpo de Cristo, bautismo, la confirmación que subraya esta actuación interna del Espíritu en el dinamismo del creyente, y el sacramento de la comunión, de participar, de recibir de esta manera simbólico-sacramental. Ya hemos dicho varias veces que los sacramentos tienen un sustrato simbólico, pero los símbolos solo apuntan, evocan aquello que recuerdan, ¿no? Que presenten. El símbolo sacramental no se queda ahí, sino que hace presente. Y la comunión es hacer presente en el dinamismo de la conciencia del creyente la entrega de Cristo para darle vida plena. Cada vez que participamos del cuerpo y la sangre del Señor, nos adentramos, se hace real, por esa presencia real de Cristo, ese dinamismo de transformación, de sanación, de perdón del pecado, que ya dijimos que a través del don de Cristo son sanadas las heridas del egoísmo que están en el fondo de lo que llamamos pecado, de esta distorsión, de esta enfermedad espiritual y de conciencia, y nuestra vida se transforma. Entonces, sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, comunión. A través de estos sacramentos, a través de esta manera de abrirnos al encuentro con el Dios vivo,
en estos espacios que el propio Dios ha revelado como lugares de encuentro en nuestro caminar hacia la vida plena de comunión, recibimos dones, recibimos talentos, más bien estos dones sobrenaturales, carismas sobrenaturales, ¿no? Habiendo dicho esto, también me parece que es importante ahorita, antes de meternos al texto de Pablo, hacer la diferencia entre los 7 dones del Espíritu, que también son parte de nuestra doctrina y experiencia. Recordemos que la doctrina cristiana, la dogmática cristiana, está sustentada en una experiencia. Primero, la Iglesia vivió ese actuar de Dios, saboreó, percibió ese actuar de Dios, esa manera como el Espíritu la iba acompañando, constituyendo, para poder entender y compartir lo entendido del misterio del Dios revelado en Cristo. Sabemos que el Señor es la plenitud de la revelación del Dios vivo, pero lo que no está en plenitud es nuestra manera de entender eso. Y a lo largo de la historia el Espíritu nos ha ido acompañando para entenderlo más. Pues en esa doctrina hay una diferencia entre lo que podemos llamar los 7 dones del Espíritu y lo que ahora empezamos a ver, a entender como carismas personales, como dones personales. Los 7 dones del Espíritu los encontramos en el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, que dice así: reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Hasta aquí la cita. 6 dones en la cita original de Isaías 11, 2, ¿no? Capítulo 11, versículo 2. Desde la perspectiva cristiana, esta visión del profeta está viendo lo que el Señor vehicula, nos regala. Recordemos que todos los evangelios, y en particular el de Juan, nos presenta al Señor Jesús transmitiendo que es bueno que Él atraviese su pasión, muerte y resurrección, su Pascua, asuma su Pascua, para que nos pueda mandar el Espíritu. Este Espíritu que sobre el Señor se traduce en estos dinamismos de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Yahvé. El Señor, al enviar su Espíritu, nos envía estos dones, los dones de su Espíritu. ¿Por qué 6 en el texto original y no 7 como los conocemos? Nos falta el don de piedad, porque en la Septuaginta, es decir, en la traducción griega de la Tanaj hebrea, de la Biblia hebrea, a la traducción que se hace en los primeros siglos antes de Cristo, ¿no? El siglo II o primero antes de Cristo, los judíos de la diáspora que vivían y que su lengua era el griego, traducen su Biblia hebrea al griego, y ahí la Septuaginta agrega el 7º don, la piedad, que seguramente fue una corrección piadosa, llamémosle así, de quien hace esa traducción, para que finalmente los 7 dones sean 7. Recordemos que el 7 tiene un significado de perfección para el pueblo judío. Estos 7 dones no me voy a meter a explicarlos, no es nuestro sentido. Lo que me gusta decir cuando trato de que entendamos la diferencia entre esto y los dones personales o carismas personales es que estos 7 dones son para todas y todos. Me gusta decir que son las vitaminas del Espíritu, ¿no? Ya sabemos, en nuestra realidad cotidiana, los alimentos pues nos permiten vivir, tener energía, caminar. Todas nuestras actividades provienen de los alimentos que consumimos. Pero si no tenemos las vitaminas en nuestra ingesta, si no hay vitaminas, estos catalizadores de nuestro metabolismo, pues de nada te sirve comer las cosas. Si te falta alguna vitamina, pues no puedes absorber, no se pueden dar estas funciones de manera natural. Los dones del Espíritu Santo, estos 7 dones, son las vitaminas
que necesita todo creyente para que el dinamismo divino que habita en él y en ella se manifieste. Lo recibimos del Espíritu y están actuantes en la medida en que estamos abiertas a su gracia. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.